Muy buenos días, quiero darle la bienvenida a nuestro estudio de hoy. Ese estudio que vamos a estar tocando hoy tiene que ver con algunos sueños y revelaciones que han sido dados o que yo lo he escuchado en esos últimos días. Creo que ese estudio es bastante importante para que lo enfocamos, porque cuando yo digo hecho está, el título de ese estudio no quiere decir que es el fin, por decir, del mundo, que todo va a parar y que el tiempo va a parar, no. En otro sentido, es el fin de un siglo y el comienzo de otro siglo. Entonces, cómo comprendemos esas cosas y cómo respondemos a estas cosas nos puede ayudar en la transición entre esta época y el próximo época. Entonces vamos a estar hablando de cosas bastante importantes para nuestra salvación, y más que esto vamos a estar hablando también de qué es lo que Dios quiere que hacemos y cómo debemos nosotros responder y aún actuar en los días delante de nosotros. Para principiar nuestro estudio debemos nosotros empezar en el libro de Apocalipsis, porque sabemos que en Apocalipsis habla de hoy. Apocalipsis 18, 1 al 5 dice así: y después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrado de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, para que no recibéis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de las maldades de ella. Entonces lo que tenemos aquí es el fin. Babilonia está cayendo, lo que representa Babilonia está cayendo, y Dios está llamando a su pueblo a poner atención y, si es posible, desconectar su vida de Babilonia. Y cuando vamos avanzando en ese estudio vamos a tocar a varios puntos que debemos pensar, porque Dios está tratando, en mi opinión, de avisar a su pueblo de los peligros venideros. Y si nosotros estamos muy apegados a Babilonia, entonces hay un peligro para nosotros, porque cuando Babilonia cae nos puede afectar. Más cerca de Babilonia, más nos afecta. Más lejos de Babilonia, menos nos afecta. Y por eso el Señor está diciendo: salid de ella. Podemos comparar en cierto punto este pasaje, este aviso, con Sodoma y Gomorra y Lot. Dios mandó su ángel para avisar a Lot salir de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque iba a ser destruido con fuego. ¿Y qué hubiera pasado si Lot hubiera decidido: no voy a salir? Mi vida es muy importante, mis bienes, mi casa, mi trabajo, voy a quedarme en Babilonia. Pues él hubiera sido destruido con todos los que están dentro de Babilonia. Sabemos aún que fue muy doloroso por Lot. ¿Por qué? Porque al salir, su esposa sintió el pesar de la pérdida de sus bienes. ¿Y qué pasó? Ella miró atrás y fue convertido en una estatua de sal. Entonces podemos ver en ese momento qué tan importante era escuchar el aviso y mirar adelante, ver qué es lo que tenemos que hacer para salirnos de ese momento en tiempo y llegar al próximo época. Entonces tenemos muchos caminos. Aquí tengo una parte de un sueño que fue tenido por el apóstol de la iglesia, Roland Surrant. Creo que es muy importante su sueño. No lo puso todo porque podía llegar a ser muy largo ese estudio, pero solo puso una parte que más se enfoca en los eventos ahorita que estamos hablando en ese estudio. Entonces vamos a leer su estudio. No lo voy a decir que es traducido perfectamente, fue tenido y escrito en inglés, pero algo tal vez podemos aprender de ese sueño. Dice:
No pareceremos estar preocupados por el agua y no parecería haber ninguna amenaza de que el agua subiera más de lo que estaba. Entonces en su sueño había un diluvio de agua, una inundación. Estaba tratando él de salir de esa inundación. Seguimos, dice, por alguna razón decidí sacar el auto del área bajo para protegerlo y me subí al auto. Podría haber retrocedido el auto y haber conducido alrededor del agua que estaba directamente enfrente del auto, pero no cambió. Pero en cambio conduje hacia abajo a través del agua hacia el otro lado. Mientras lo hacía me di cuenta de que me había arriesgado porque no podía ver qué tan profundo era el agua. Podría haber mojado el motor y se me ahogó. Sin embargo, no tuvo ningún problema. Y sin detenerme, seguí la carretera en una curva y comencé a conducir por una colina larga y empinada. Entonces podemos ver, el hermano estaba en su sueño dirigiendo un coche. Este coche estaba pasando por una agua donde había peligro. Él tenía otra opción. Dijo que podía ir a retroceder un poquito y ir alrededor del agua, pero cruzó el agua. Ahora, para mí, el auto que él está manejando puede significar dos cosas. Puede significar su propia vida y lo que está haciendo con su familia. También puede significar, como él es ministro, la iglesia. Entonces, pienso que enseguida hay ese peligro. Y tenemos una opción de cómo conducirnos. Pero sí, tenemos que alcanzar el otro lado. Pero debemos usar inteligencia. Me encanta un pasaje en Jeremías, creo que está entre capítulo 3, versículo 16 al 20, por ahí aproximadamente. Dice que Dios va a llamar pastores que van a trabajar con inteligencia. Y creo que hoy en día eso es bastante importante para nosotros. Que pensamos bien en los eventos que están sucediendo y usamos la sabiduría que Dios nos ha dado tras muchos años. Entonces pienso que debemos pensar en cómo estamos conduciendo nuestro carro, sea el coche de nuestro hogar, sea el coche de la iglesia. Vamos a seguir su sueño. La carretera en la que estaba pavimentada en su mayor parte, pero estaba muy gastada. Las ruedas estaban mojadas y podía sentirlas resbalar en el pavimento de vez en cuando. También golpeé algunos lugares de grava que hicieran girar las ruedas. Entonces hay peligro en la subida, hay falta. Yo sé que en la vida de nosotros hay cosas que nos están jalando, el trabajo, el dinero, nuestros hogares, muchas cosas, tal vez no tan mal, por decir así, cosas importantes, pero nos está haciendo resbalar un poquito. Entonces siempre tenemos excusas. No tengo tiempo para leer, orar, ayunar. Es que me falta lo que yo necesito para hacer esas cosas. Hay que tener cuidado, hermanos, porque si resbalamos mucho, no subimos, no continuamos en el camino. Debemos tener buena tracción para seguir el camino y llegar a la cima. Seguimos el sueño. Había varias carreteras que se cruzaban con la carretera en la que estaba. Me quedé en el camino empinada y subí a la colina y no me detuvo hasta llegar a la cima. Cuando me acerqué a la cima de la colina, vi un pequeño letrero blanco en el lado derecho de la carretera. Las letras se habían desvanecido mucho. Apenas podía distinguir la palabra entrada. Un poco más allá de la señal, el camino se niveló y llegó a varios caminos, entrando en varios ángulos, todos cruzando con el camino en la que estaba. No podía decidir qué camino era la continuación del camino en la que me estaba. Me detuvo a considerar el camino, a qué camino tomar. A mi derecha, y a cierta distancia, noté que había un cementerio. Estaba buscando nuestra casa, pero esta área no me era familiar. Y como mirando el cementerio, cuando despertó del sueño, el apóstol Roland Sarat. Entonces, cuando estamos pensando en eso, él alcanzó subir la cuesta, emparejó el camino,
Pero luego hay varias opciones. Y yo pienso que eso es importante porque cuando hay varias opciones en la vida, tenemos duda. Y es la verdad. Pero esas varias opciones, a mi parecer, creo que son importantes. Entonces, en ese momento, él, mientras que está decidiendo cuál de los caminos tomar, está viendo el rótulo dice entrada, quiere decir quizás hay un camino mejor que todos, pero está un poco gastada las palabras. Quizás en el mismo rótulo había una flecha dirigiéndolo, pero estaba muy gastada y él quedó en duda. Pero luego miró a un lado un cementerio y creo que ese punto es bastante importante porque yo veo que cuando nosotros estamos indecisos es cuando puede haber muerte. Yo pienso cuando estamos manejando un coche por un camino, si nos salga una rueda, una llanta y se va volando, hay que hacer una decisión de inmediata, porque si no hacemos una decisión de inmediata, lo vamos a morir, lo vamos a estrellar o quién sabe qué. Entonces hay momentos cuando es muy necesario hacer una decisión. Si no, aquel momento indeciso nos va a cobrar la vida y vamos a llegar al cementerio. Entonces necesitamos decidir qué camino lo vamos a tomar. Entonces, tenemos dos preguntas importantes aquí. ¿Por qué tenemos que escoger un camino? Y eso es importante porque hay un peligro por delante de nosotros. Y eso nos provoca el siguiente pregunta. ¿Y cuál es el camino correcto? Si tenemos que decidir, entonces, ¿qué hacemos? Y creo que cuando vamos siguiendo en ese estudio, vamos a ver algunos pedazos de información que nos va a ayudar a contestar esas preguntas. Pero la verdad es muy muy importante que nosotros conectamos otra vez con Dios en ayuno y oración, bastante serio, bastante dedicado, bastante honesto en nuestro corazón, para que Dios nos está dirigiendo en los días delante. Puede ver en las imágenes que tengo ahí en el PowerPoint, hay una imagen aquí de agua representando el mar y hay unos rayos del sol que está pegándolo y podemos ver la agitación del agua. Quiero que tú guardes esa imagen en su mente porque estamos para leer un sueño que tuvo una hermana en México, en Cancún. Y esta imagen nos va a ayudar a visualizar las palabras que ella va a pintar con sus palabras. Entonces vamos a leer su sueño. Dice, en el mes de enero tuvo un sueño. En mi sueño vi que estaba en el pueblo de Cancapchen y estaba la hermana Lilia conmigo y era un atardecer y de pronto vi como unos rayos caían en el mar y le dije a la hermana, ¿ya viste cómo cae el rayo en el mar? Y ella contestó, sí. Le pregunté, ¿por qué será? Ella dijo, no sé. De pronto el mar empezó a agitarse muy fuerte. Y le dije a la hermana, mejor vamos a las casitas, cada quien en la suya. Y ella me respondió, sí, mejor. Entonces tenemos aquí un evento como la imagen, aquel agua, las rayas cayendo y agitación en el agua. Muy importante poder visualizarla. Según los entendimientos proféticos, en la palabra de Dios, el mar muchas veces significa el mundo. Y las rayas que están cayendo del cielo significa que Dios está haciendo una obra. Este es un poder de Dios, incontrolable para el hombre. Dios está haciendo una obra. Entonces, cuando Dios está haciendo su obra, está cayendo en el mundo. ¿Y qué pasa? El mundo está agitado. Entonces, seguimos en el sueño. En ese momento empezó un fuerte viento. Iba cada quien rumbo a su casa, pero yo me detuve para ver lo que sucedía. El rayo caía en el mar y el mar agitaba y el viento muy fuerte. En ese momento vi como el agua sucia corría con fuerza en la calle y solo observaba lo que pasaba y escuché una voz que me dijo, este es solo el principio. Y desperté.
hermana Genia Pinto. Entonces, muy importante la visualización que nos está dando. El rayo está pegando el agua está agitando, luego hay un viento que está pasando por ahí. Un viento también, y cuando pienso yo en el viento, pienso en las tradiciones en Israel. Siempre cuando Dios hablaba del castigo de Israel, hablaba de un viento del este, y ese viento del este traía castigo. Entonces aquí otra vez podemos ver la obra de Dios que Él está diciendo. Y como este aire está causando más turbación, vamos a ver enseguida en el libro de Apocalipsis el séptimo copa de veneno que Dios está derramando sobre el mundo en castigo, es sobre el aire. Entonces esto es bastante importante, y hay esta agitación muy fuerte que está provocando algo. Pues sabemos nosotros, cuando leemos aquí de las aguas sucias que corría con fuerza en la calle, yo pienso en un diluvio fuerte. Cuando está lloviendo muy fuerte, sabemos que la agua va recogiendo toda la suciedad y lo va llevándolo consigo. Entonces yo pienso, esta obra de Dios que Él está haciendo, su propósito es lavar el mundo del pecado, de lo malo. Yo pienso en el parábola del trigo y la cizaña, y el propósito de Dios de arrancar aquel cizaña. Dijo Él en otras partes: vengo a quitar todo lo que no sirve de mi reino y que es mal. Entonces aquel sucio que está siendo lavado, empezando con la obra de Dios. Pero sus palabras muy importantes al final: esta solo es el principio. Entonces sabemos que hay unas mayores cosas que vienen atrás de esto. Y en eso pienso que es bueno pensar en los dominos. Cuando los niños paran los dominos y usted toca el primero y un montón de dominos van cayendo uno tras el otro, causa y efecto. Algo sucedió con este COVID que ha surgido en nuestro tiempo, que está provocando otros cambios, y eso creo que está por delante de nosotros. Pero vamos a seguir en nuestro estudio, porque creo que Dios va a revelar tu voluntad en algo que vamos a estar leyendo. Tengo aquí una revelación que tuvo el apóstol hermano Brian McIndoe, y también unos pensamientos del apóstol Alvin Moser que él le relató al hermano Brian sobre unos puntos de su revelación. Entonces vamos a ver sus palabras y sus pensamientos. Empezamos en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 22 al 26. Y dice así la palabra: y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijera: he aquí está el Cristo, o allí, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Y aquí os le he dicho antes. Así que si os dijeran: he aquí está en el desierto, no salgas. He aquí en las alcobas, no lo creas. Entonces son bastante importantes esas palabras, porque Dios está hablando de un evento épico. Dice: si aquellos días no fuesen acortados, van a haber un problema. Ninguna carne va a salvar. Entonces, con razón dijo en Apocalipsis que debemos nosotros salir de Babilonia. El trato es que algunos se salven. Y para que algunos se salven, es necesario que escuchamos el consejo de Dios. Vemos las palabras del hermano Brian. En San Mateo 24, Cristo estaba respondiendo a sus discípulos que le habían preguntado: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será el señal de su venida y del fin del mundo? Con respecto a las señales de cuándo sucederá esto. Y yo enfoqué en las advertencias de cómo los falsos cristos se levantarán y tendrán la capacidad de engañar a los mismos elegidos del pueblo de Dios, o la casa o la esposa de Cristo, y los miembros de la iglesia de Cristo. Mi mente se trasladó rápidamente al reciente evento de Brasil,
en el que un hombre carnal, Mauricio Berger, afirmó ser el camino de la vida eterna. Y como la iglesia reestructurado que surgió a través de este movimiento de Brasil y engañó hasta a dos ex-élderes ancianos de la iglesia de Cristo, hermano Sam y hermano Peter Gould, ahora ellos son los engañadores. Cuando vienen en contra de los santos, la iglesia en nuestros campos, son misioneros en el extranjero y que específicamente están atacando a los mismos elegidos, la iglesia, nuestros ministerios y sus familias. Están tentándolos con las cosas del mundo y enseñándolos un evangelio pervertido que no glorifica a Jesucristo, sino que exalta al hombre. Estos falsos profetas han logrado tentar a algunos para que se aparten de la verdad. El Señor me hizo saber que estos son los falsos profetas y la misma señal contada por Cristo en Mateo 24, del tiempo que procede del regreso de Cristo y el fin del mundo. Ahora vamos a seguir en nuestro estudio en Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. Dice así la palabra: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en el hebreo es llamado Armagedón. Aquí hay un aviso grande. El sexto ángel está derramando su copa sobre el río Eufrates y hay algo que está sucediendo. Entonces vamos a ver sus pensamientos del hermano. Tengo una imagen aquí, de seguro que casi todo el mundo lo recuerda bien, porque pasó en el mes de septiembre, el día 11, cuando las Torres Gemelas de Estados Unidos fueron caídos. Estrelló en ellos unos aviones y cayó los 2 torres a la tierra. Entonces vemos las palabras del hermano. Al leer sobre el sexto plaga, recordé una experiencia que tuvo el apóstol Donaldo McAndrew el 11 de septiembre de 2001, mientras veía por la televisión 2 aviones que volaban deliberadamente hacia las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Mientras miraban, el Señor les reveló que esta era la sexta copa de Apocalipsis 16 que se derramaba. Las palabras proféticas en Apocalipsis 16:12, el gran río Eufrates, es una representación profética de la barrera defensiva de Dios que mantiene a los reyes del oriente, siendo las religiones islámicas y otras religiones paganas que son enemigos del cristianismo, que llegan a la tierra elegido por Dios. Con ese sexto plaga derramado, tuvo un efecto sobre el gran río, y el agua del mismo se secó. Al secarse, representa que la protección de Dios ha sido quitada, y América es vulnerable desde este día en adelante. Y sabemos que fue la verdad, vino a los terroristas y derrumbó el torre. Dice: escuché decir sobre los eventos del 11 de septiembre, así como sobre esta pandemia actual y disturbios civiles de hoy, que es el trabajo del diablo. Bíblicamente esa idea no es cierta, y tales declaraciones se consideran blasfemias de acuerdo con las profecías que tenemos. Vemos Apocalipsis 15:1. Y vi otro señal en el cielo, grande y maravilloso, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, porque en ellos se llena la ira de Dios. Entonces este es un evento de Dios, no es evento del diablo. Y Apocalipsis 16:21, y los hombres blasfemaron contra Dios a causa de la plaga de la granizo, porque su plaga fue muy grande. Esas copas y plagas son de Dios,
Por tanto, sabemos que nuestro Dios también tiene un plan para los verdaderos creyentes y seguidores de Jesucristo, como dice, para los que velen y guardan sus vestiduras, como indica en Apocalipsis 16:15. Entonces, con el sexto copa derramado y su efecto ya sucedido, cumplido, entonces seguimos en el séptimo copa. Apocalipsis 16, versículo 17 al 21, el séptimo ángel. Y dice así la palabra: y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, así como vio la hermana en su sueño, el aire que venía, que era fuerte. Dice, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hubo voces y relámpagos y truenos, y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y todo isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Aquí tenemos el séptimo copa que está siendo derramado por el aire. Y dijo el Señor, esta ya está hecho. Quiere decir, los 7 copas es el fin, pero no es el fin de las cosas. Todavía hay eventos por delante. Seguimos en los pensamientos del hermano. Dice, teniendo en cuenta el versículo 17, detecté una frase que una vez se descuidó. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Lo primero que pensé al leer que el copa se vertió en el aire fue de COVID-19. Como un virus transmite por el aire. Me conmovió profundizar en esa expresión. Descubrí que esa palabra en particular, traducido como aire, es definida por el Strong's como respiración natural sin ayuda. Como sabemos, COVID-19 llega a sus víctimas y la necesitan un respiradero en lugar de la respiración natural sin ayuda, que es consistente con el séptimo copa. Mientras observaban cómo se desarrollaban los acontecimientos actuales, nunca consideré la pandemia y los crecientes malestares, aunque el mundo tenía alguna conexión entre sí y el derramamiento del séptimo plaga. Pero como se lee en los textos, después de que el ángel declaró hecho está, lo que sigue hubo voces, truenos, relámpagos y un gran terremoto. Y eso es en parte lo que estaba mirando hasta la hermana en su sueño, aquellos rayos que estaban cayendo en el mar y causando agitación. Es lo que estamos viendo aquí en eso. Dice, a medida que las protestas sociales y religioso y a la violencia se han extendido por el mundo, es evidente que este es uno de los componentes como en el séptimo vial. Y si usted ha estado viendo las noticias, pues este video estoy grabando el 17 de agosto de 2020. Sabemos en las noticias, unos 2-3 días anteriores, salió una gran noticia sobre una iglesia que se llama la Iglesia de la Luz del Mundo y están siendo investigados por el gobierno por la posibilidad de tener miles de muchachas y niñas esclavos y abusados en su iglesia. Es parte de lo que está diciendo este pasaje, estas revoluciones sociales y religiosas, porque Dios viene a pagar los pecadores por sus pecados, más a las iglesias, porque las iglesias han abusado del nombre de Dios, abusado de la palabra y ha hecho eso para poder ganar dinero, prestigio y poder sobre las personas. Entonces Dios viene a pagar a los malos por sus maldades. Seguimos, consideré el versículo 21.
Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios a causa de la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. No sabía qué hacer con eso, aparte de que los eventos serían una gran carga para la gente del mundo. Envié una copia de mis notas básicas al apóstol Alvin Moser, pidiéndole su opinión sobre lo que estaba experimentando. Alvin respondió y dio una idea de ese versículo. Permíteme citar sus pensamientos. Aquí está la cita del hermano Alvin. Dice, antes estaban pensando en una de las escrituras a las que te llevaran, la plaga del granizo en Apocalipsis 16, el peso de un talento. Un talento que leí era todo lo que un trabajador podía llevar a distancias cortas, como un saco de arena o saco de cemento. Es un peso, descrito como el granizo destruye todo lo que toca cuando es grande. Predijo el colapso de la economía mundial. El mundo no puede soportar y maldecerá a Dios por la caída de Babilonia, que caerá en un día. Dios endureció el corazón del faraón y cavó su propio pozo con su propia boca. Entonces, como los dominos, un problema provocó otro problema. El COVID causó todo el mundo cerrar. No porque era la enfermedad más peligrosa del mundo, hay otras enfermedades que quizás han cobrado más víctimas en ese mismo periodo de tiempo. Pero por algunas razones, de la cual yo creo que es el poder de Dios, todo el mundo cerró sus puertas y así como dijo la hermana en su sueño, cada quien fue a su casa en cuarentena y cerraron sus puertas y casi no salían. Entonces es lo que estamos viendo, pero tú no puedes cerrar el mundo y tú no puedes cerrar los negocios, quitar los trabajos sin que hay consecuencias. Entonces al cerrar todo, la gente va quebrando porque no tiene dinero para vivir, para trabajar. Muchos negocios que cerraron sus puertas no van a volver a abrir porque ya están en bancarrota. Aquí tengo una foto de un talento antiguo. Un talento, tengo también la definición del Wikipedia, dice era una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Tiene su origen en Babilonia, pero se usa ampliamente en todo el mar Mediterráneo durante el periodo helenístico y la época de las guerras púnicas. En el Antiguo Testamento equivale a cerca de 34 kilos. Y en el Nuevo Testamento a 6,000 dracmas, o lo que es lo mismo 21,600 gramos de plata. Entonces era un peso gigante. Imagina si esta empieza a caer como granizo sobre nosotros. ¿Qué va a sobrevivir? Absolutamente nada, solo lo que está protegido por el Señor. Pero como bien dijo la hermana, esta solamente es el principio. ¿Por qué? Porque capítulo 16 de Apocalipsis termina, pero empieza capítulo 17. Vemos otro evento. Leemos Apocalipsis 17, 1 al 6. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y hablaba conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornado con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y vi a una mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro.
Vemos aquí en ese capítulo 17, terminó 16 y inició el castigo de esa gran ramera, ese otro poder, la cual dice aquí que ha fornicado con todas las reyes de la tierra. Ahora, si recordamos las últimas palabras en 16, dijo que cae granizo como de un talento. Yo pienso también en la rueda de un molino o un talento. Si caerá sobre un agua que está calma, ¿qué va a pasar? Donde cae en el mero punto donde pega, va a haber una gran ola, una destrucción. Pero las olas van a seguir más pequeños, pero van a tocar hasta todo el agua. Y por esta razón el Señor está hablando. Dijo, esto va a pasar, hay un juicio que viene. Y nosotros, como creyentes, más que todo, no queremos ponernos en oposición de Dios. Vemos cosas sucediendo en el mundo y tratamos o queremos quizás salvar las cosas a nuestro alrededor. Pero en un momento tenemos que reconocer, este es juicio de Dios. No es una mal tentación del diablo, es juicio de Dios. Si seguimos nosotros peleando esos puntos, entonces estamos aliándonos en contra del juicio de Dios. Tenemos que alejarnos de Babilonia y deja que Dios hace su trabajo. Luego seguimos en versículo 18, el primer pasaje que leemos al inicio de ese estudio. Y ahora podemos saber por qué es tan importante. Dice otra vez, leyendo versículo 1 al 6, y después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrado de su gloria. Y es importante esa palabra. La bestia está destruido, los falsos profetas, todo el mal está siendo destruido, y ahora la tierra puede ser alumbrado con la luz de Cristo, la gloria de Cristo. Versículo 2, y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones que han bebido del vino del furor de sus fornicaciones, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, y para que no recibes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de las maldiciones de ella. Dadle como ella os ha dado, pagadle el doble, según sus obras. En la copa que ella os preparó, preparadle doble. Entonces Babilonia va a ser destruido por Dios. El deber de nosotros como cristianos es alejar de Babilonia. Si va a caer un gran rueda de molino, esa va a provocar una ola gigante. Los que están más al lado del punto donde cae la piedra van a ser afectados más fuerte. Los que están más lejos van a ser afectados menos. Pero según qué tan cerca estamos a Babilonia, vamos a ser afectados en nuestra vida, porque Dios sí dijo, voy a destruir Babilonia. Debemos pensar mucho en eso, porque si yo quiero cuidar mi familia, si quiero cuidar mi iglesia, yo tengo que hablar con ellos y tenemos que alejar. Tenemos que alejar de esa destrucción que Dios está haciendo sobre el mundo. Seguimos en Apocalipsis 18, versículo 20 al 24, y dice, ese es para la iglesia, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella. Entonces, por eso lo digo, si tratamos de salvar a las piezas de Babilonia que Dios está tratando de destruir, estamos en contra de Dios. Alejamos. Y como bien dice aquí, alégrate. No es porque no queremos que todo el mundo sea salvo, pero Dios, el mejor juez, ha visto el corazón de esas personas, de esas entidades, y Él ha hecho su juicio. No van a arrepentir jamás. Entonces el único que nos queda es que Dios hace su juicio sobre ellos. Versículo 21.
Y un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con esta violencia será derribado Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallado. Y voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompetistas no se oirá más en ti, y ningún artífice de cualquier oficio no se hallará más en ti, y el ruido de la piedra del molino no se oirá más en ti, y la luz del candelero no alumbrará más en ti, y la voz del desposado y la desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnantes de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Y en ella fue hallado la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces hay un evento épico que está haciendo Dios aquí en este pasaje. Esa piedra de molino está cayendo y está causando esa gran destrucción. Sé que la piedra molino está hablando de algo simbólico, y como bien relató hermano Alvin cuando estaba comentando en las palabras de hermano Brian, si hubiera una caída económica en el mundo, empezando por razones de esa COVID, pero provocados también por otras cosas, ¿cómo no sería una cosa gigante que va a causar problemas a todos nuestros lados? Entonces hay algo importante que Dios está avisando a su pueblo. Está diciendo, hay algo que tal vez usted puede hacer. Yo siempre pienso en la historia de José, porque José fue delante del faraón para interpretar su sueño. Al terminar de interpretar su sueño, él le dio cuenta, va a haber 7 años de bendición, 7 años de hambre. Entonces el faraón le preguntó, honestamente, así como preguntamos, ¿qué hacemos? Y él relató, y no sé si Dios le dio esas palabras o no, no está escrito, pero él relató, yo creo, con la inteligencia y también con el espíritu que Dios había dado a él. Dijo, mejor guardamos grano en los 7 años buenos para que tengamos algo en los 7 años escasos. Y yo pienso tan importante esas palabras, porque Dios dio el aviso de antemano para preparar. Pero ¿qué tal si José hubiera dicho, no hacemos nada, solo vamos a orar? Pues todos los de Egipcio, quizás todos los de Canaán y no sé hasta dónde hubieran muerto por falta de comida. Entonces Dios avisa a su pueblo para que su pueblo pueda hacer algo. Recuerde el primer sueño del hermano Roland Surratt. Estaba él en aquel punto cuando había muchos caminos y había muchas decisiones, y el cementerio estaba a un lado. Y yo pienso que eso es importante, porque delante de nosotros, dependiendo dónde vivimos, puede haber muchos caminos. Si yo vivo cerca de un pueblo donde hay demasiada maldad, como Sodoma y Gomorra, puede ser que Dios lo va a destruirla. Si yo estoy allí, voy a ser destruido con esa ciudad. Recordamos los eventos que pasó en la muerte y resurrección de Jesucristo en las Américas, según la cuenta del libro de Mormón. Dice que donde había ciudades, subía en montaña. Donde había otras ciudades, abrió la tierra y tragó las ciudades. Y otros fueron derrumbados dentro del mar. Entonces había esa destrucción que pasó, pues el que estaba en esos puntos sufrió con los maleantes. Aunque quería o no quería, sufrió. Entonces Dios nos está dando el aviso como le dio a Lot, y podemos tener ese momento de ponernos sí en oración y ayuno. Eso es importante, pero no tenemos que quedarnos indecisos. Debemos pensar, ¿qué hago para guardar mi familia, para guardar mi iglesia, mis hermanos, para que nosotros no sufrimos con Babilonia? Entonces la pregunta principal que tenemos es, ¿en qué camino escogemos? Y pienso, al fin de la revelación de las palabras del hermano Brian, él tiene unas palabras excelentes. Es donde tenemos que empezar, porque no podemos seguir sin comprender eso. Dice, finalmente me atrajo el capítulo 5 del libro de Éter, que es la respuesta
adecuado para vivir en el día del séptimo plaga. El ministerio debe enseñar a no temer, sino a regocijarse en el conocimiento de que Dios está haciendo su obra y que Cristo viene por los fieles. Estamos seguros de que Dios conoce y se preocupa y considera las necesidades de su pueblo. Leemos Éter 5, 27 al 29. Y cuando hubo dicho esto, el Señor me habló diciendo: los insensatos hacen burla, mas se lamentarán. Y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no sacan provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidades para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Mi entendimiento de esa referencia es que los elegidos de Dios deben permanecer humildes. Es la primera cosa más importante. Tenemos que humillarnos, tenemos que saber y conocer con todo nuestro corazón. Dependemos de Dios, necesitamos Dios. Para tener su amor y misericordia, deben continuar en la fe de que Jesucristo ha muerto por nosotros y tiene nuestro bienestar en su plan, independientemente de los acontecimientos mundiales. Entonces necesitamos ser humildes, necesitamos seguir en la fe, necesitamos también fortalecer nuestra fe, porque sin fe no podemos avanzar. Seguimos, debemos esperar con la confianza, confiada en el bien que vendrá, como el regreso de Cristo y la vida eterna con los fieles. Entonces, tenemos que ser humildes, necesitamos fe, necesitamos confianza y esperanza. Esperanza en Dios, porque si no tenemos esperanza, vamos a ser vencidos por el mal que viene. Y el cuarto, y quizás más importante, sobre todo ser hallado poseedor de caridad. Nunca perder nuestro amor por cada uno. Estas son las únicas cosas que nos harán fuertes en los días de debilidad y nos ayudarán a superar estos tiempos hasta que el Señor regrese. Necesitamos caridad. Entonces nos dice francamente, tenemos que ser humildes, necesitamos fe, necesitamos esperanza y más que esto, necesitamos caridad. Si empezamos con estos 4 pasos, podemos nosotros saber que estamos en buen camino. De aquí debemos agregar la oración, el ayuno, para que nosotros podamos empezar a recibir más dirección de Dios y saber qué más tenemos que hacer para nosotros, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 19, 5 al 9, porque nos agrega unos pensamientos. Y dice así: y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temes, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, diciendo: aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Esta humildad, esta fe, esta esperanza, esta caridad es nuestro vestuario. Y cuando estamos limpios y estamos vestidos en el vestuario de la novia, por supuesto, el novio va a guardar y proteger su novia.
Vemos en 1 Nefi capítulo 7 versículos 54 al 64. Dice, y esto según las palabras del profeta, y rápidamente se acerca el tiempo en que los justos han de ser conducidos como becerros de la manada, y el Santo de Israel ha de reinar con dominio y fuerza y potestad y gran gloria. Y recogeré a sus hijos de las 4 partes de la tierra, y cuenta sus ovejas, y ellos lo conocen. Y habrá un redil y un pastor, y él apacentará sus ovejas, y en él hallarán pasto. Y él apacentará sus ovejas, y en él hallarán pasto. Y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder. Por consiguiente, no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud. Y el Santo de Israel reina. Y ahora viene aquí yo, Nefi, os declaro que todas esas cosas deben acontecer según la carne. Pero he aquí todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos vivirán con seguridad en el Santo de Israel, si es que se arrepientan. Es el punto mayor. Tenemos que arrepentir, abandonar Babilonia, alejar espiritualmente, carnalmente, para no recibir de sus castigos. Dice en 62, mi pueblo mora en rectitud. Son los vestuarios de la novia. Y cuando estamos pensando en esas palabras y ese estudio, yo no lo puedo decir qué tiene que hacer usted en su vida, en su hogar, en su comunidad. Pero lo que puedo decir es Dios nos está avisando a su pueblo para que pensamos. Cuando caiga aquella condenación sobre Babilonia, el poder donde está la sangre de los santos, el poder que ha matado a todos los creyentes, sabemos que va a haber unos efectos a su orilla. Y tenemos nosotros un deber, alejarnos de Babilonia, apartar de Babilonia, para salvar nosotros, para salvar nuestras familias, para salvar nuestra iglesia, porque no queremos ser matados con Babilonia. Entonces pensamos bien, oremos, alistamos nuestro corazón, nuestro vestuario de la novia y buscamos Dios para que nos dirija paso a paso. Gracias, hermanos, espero que esto sea un aliento para usted. Que Dios lo bendiga.